Señores, al lío. Islam Makhachev tiene la mirada puesta en convertirse en campeón de 2 divisiones en la UFC, un logro que solo unos pocos en la historia de la promotora han conseguido. El actual campeón de peso ligero de la UFC, ampliamente considerado como uno de los luchadores más dominantes del deporte, ha expresado abiertamente su deseo de conseguir el título de peso welter antes de retirarse. Sin embargo, esta ambición se complica debido a que su compañero de equipo y amigo cercano, Bilal Muhammad, es el actual campeón de peso welter de la UFC. Mientras Makhachev se prepara para su próximo desafío, una esperada revancha contra Arman Tsarukyan en UFC 311 el 18 de enero, está a punto de hacer historia en la categoría de peso ligero. Una victoria supondría su cuarta defensa exitosa del título, superando el récord previo en la división de las 155 libras. No obstante, a pesar de centrarse en este objetivo inmediato, Makhachev ha dejado claro que sus aspiraciones a largo plazo incluyen convertirse en un campeón doble. En una reciente conversación con la personalidad de las redes sociales Aiden Ross, Makhachev habló de manera franca sobre el posible conflicto con Bilal Muhammad. «Este es mi sueño», declaró Makhachev. «Pero tenemos a Bilal ahí, y él defenderá su cinturón pronto. Bilal y yo tenemos al mismo representante, Ali Abdelaziz. Nos sentaremos a hablar. Este es mi sueño, ser campeón de 2 divisiones. No quiero retirarme sin haber conseguido el segundo cinturón». La posibilidad de enfrentar a un compañero de equipo es un tema delicado, especialmente para luchadores que comparten gimnasio y equipo de representación. Las declaraciones de Makhachev indican que, aunque respeta a Muhammad, su ambición personal de obtener el título de peso welter sigue siendo un motor clave en su carrera. Este asunto requerirá una negociación cuidadosa entre ambos luchadores y su representante común. Por ahora, el camino inmediato de Makhachev hacia el oro de los 170 libras depende del resultado de la próxima defensa del título de Muhammad. Según los informes, la UFC trabaja en reprogramar un enfrentamiento entre Muhammad y la estrella en ascenso Shavkat Rakhmonov, un combate que podría alterar significativamente la dinámica de la división. Si Muhammad retiene su título, la pregunta sobre si él y Makhachev se enfrentarán llegará al primer plano. Sin embargo, si Muhammad pierde, el camino para que Makhachev desafíe por el cinturón sería mucho más claro, sin los obstáculos de la amistad y la lealtad al equipo. Antes de que todo esto pueda suceder, Makhachev deberá superar a Tsarukyan en UFC 311. Esta revancha, que lleva años gestándose, supone un desafío de gran importancia para ambos luchadores. Para Makhachev, es una oportunidad de consolidar su legado en la categoría de peso ligero al romper el récord de defensas del título y reforzar aún más su dominio. Para Tsarukyan es la posibilidad de vengar su derrota de 2019 y alcanzar su sueño de convertirse en campeón de la UFC. A medida que Makhachev continúa su camino, sus ambiciones duales de solidificar su legado en peso ligero y conquistar la división de peso welter reflejan su incansable impulso hacia la grandeza. Ya sea que su destino le lleve a un enfrentamiento con Bilal Muhammad o con otro contendiente en las 170 libras, una cosa está clara: Makhachev está decidido a no dejar ningún asunto pendiente antes de colgar los guantes. Mackenzie Dern es plenamente consciente de que su objetivo de pelear por el oro de la UFC depende de encadenar una racha sólida y consistente de victorias. A pesar de sus logros en el deporte, entiende que el camino hacia una oportunidad por el título está pavimentado con triunfos y un impulso constante. Su reciente actuación contra Amanda Ribas en UFC Vegas 101 fue un paso en la dirección correcta, ya que no solo vengó su primera derrota profesional ante Ribas, sino que también consiguió su segunda victoria consecutiva al someter a su rival con una llave de brazo en el tercer asalto. Sin embargo, Dern es cautelosa y evita adelantarse en sus aspiraciones al título. Antes de esta revancha, tenía un récord de 2 victorias y 3 derrotas en sus últimos 5 combates, lo que significaba que necesitaba demostrar tanto a la UFC como a sí misma que puede mantener la consistencia. Durante la rueda de prensa posterior a la pelea, Dern subrayó que está enfocada en construir un buen momento en su carrera en lugar de perseguir de inmediato una pelea por el cinturón. «Creo que soy muy dura conmigo misma», afirmó, reconociendo el componente mental de su trayectoria. «Incluso cuando tengo una gran actuación, pienso que hice muchas cosas mal. Creo que todo eso juega en tu cabeza y puede alargar tu camino». Dern explicó además que su meta final no es solo pelear por el título, sino conseguirlo y convertirse en una campeona dominante. «Mi idea no es ir a pelear por el cinturón y luego perderlo rápido», aseguró.
Mi idea es conseguir el cinturón y ser una campeona dominante. No tengo prisa por llegar ahí. Quiero tener buenas peleas y quiero dejar huella. Esta perspectiva madura destaca su enfoque en el éxito a largo plazo, en lugar de apresurarse por una oportunidad al título sin la preparación necesaria. Actualmente situada en el 6º lugar del ranking de peso paja de la UFC, la reciente victoria de Dern sobre Ribas ha consolidado aún más su posición en la clasificación. No obstante, ella es consciente de que aún hay otras luchadoras por delante de ella en la carrera por el título. En su entrevista posterior al combate, Michael Bisping mencionó la posibilidad de un desafío para Dern, pero ella fue honesta al admitir que algunas de las luchadoras que ocupan posiciones más altas en el ranking ya la han derrotado. Esto refleja su autoconciencia y su disposición a aprender y evolucionar a partir de los errores del pasado. En resumen, el camino de Mackenzie Dern hacia una posible oportunidad por el título de la UFC se basa en el trabajo duro, la humildad y un enfoque en la mejora constante. Aunque sabe que el camino por delante no será fácil, su compromiso con la evolución y los ajustes necesarios la ayudarán en su objetivo de convertirse en una campeona dominante en el futuro. Murad ha dejado muy claro lo que piensa sobre la reciente declaración de Umar Nurmagomedov acerca de su lesión, y el campeón del peso gallo no se cree la narrativa de que el luchador dagestaní esté realmente lesionado. Nurmagomedov, quien previamente había revelado que sufrió una lesión hace 6 o 7 semanas, aseguró a los aficionados que no era grave y que no afectaría su pelea contra Murad en UFC 311. Sin embargo, esto generó cierta preocupación entre los aficionados, ya que no se había anunciado un oponente de respaldo para la pelea. Si Nurmagomedov se retirara, Murad se quedaría sin rival, algo que al campeón no le hacía ninguna gracia. Durante una entrevista con Mike Heck de MMA Fighting, Murad fue contundente en su valoración de la supuesta lesión de Nurmagomedov. «Es un tipo embustero, y no me creo esa basura», afirmó Murad, dejando claro que piensa que Nurmagomedov utiliza la lesión como excusa. Señaló que había visto vídeos de Nurmagomedov entrenando, donde se le veía golpeando el saco sin problemas, lo que llevó a Murad a cuestionar la veracidad de la lesión. Murad continuó explicando que las lesiones son parte del deporte y que él mismo ha competido lidiando con lesiones en el pasado. De hecho, reveló que antes de su combate contra Sean O'Malley en UFC 306, había estado lidiando con una lesión grave, aunque eligió no hacerlo público. «La lesión era seria, nada de broma», declaró Murad, pero aseguró que ya estaba listo para pelear. Curiosamente, el enfoque directo de Murad sobre sus propias lesiones ya había causado cierta tensión con el presidente de la UFC, Dana White. Cuando Dvalishvili mostró un pequeño corte sobre su ojo mientras se preparaba para el debut de la UFC en The Sphere, Dana White se sintió decepcionado por la decisión de Murad de compartirlo en redes sociales, ya que temía que esto afectara la imagen del evento. A pesar de estos incidentes, Dvalishvili permanece concentrado en su próxima defensa del título contra Nurmagomedov. Cree que la declaración de su oponente sobre la lesión es más una excusa que un verdadero contratiempo, y está listo para enfrentar cualquier desafío que se le presente. Queda por ver si Nurmagomedov está realmente lesionado o si todo forma parte de una estrategia de juegos mentales, pero la tensión entre ambos luchadores solo aumenta la emoción de cara a UFC 311. El posible enfrentamiento entre Jon Jones y Thomas Pinal se ha convertido en uno de los temas más esperados y comentados en el mundo de las MMA. Jones, el actual campeón de peso pesado de la UFC, y Aspinall, el campeón interino de la división, parecen estar en rumbo de colisión para determinar al campeón indiscutido de la categoría. Mientras los aficionados especulan sobre cómo podría desarrollarse la pelea, está claro que sería un momento crucial tanto para los luchadores como para la UFC. El ex doble campeón Henry Cejudo compartió recientemente sus pensamientos sobre este hipotético combate, mostrando plena confianza en la capacidad de Jon Jones para manejar a Tom Aspinall. Cejudo reconoció las virtudes de Aspinall, como su impresionante movimiento lateral, su velocidad y su gran atletismo. Sin embargo, destacó que la experiencia, la inteligencia y la capacidad de adaptación de Jones serían factores decisivos que inclinarían la balanza a su favor.
Durante su podcast Pound for Pound junto a Kamaru Usman, Cejudo analizó el enfrentamiento y explicó que, a su juicio, sería clave para el éxito de Jones. Según él, la habilidad de Jones para controlar el combate, dictar el ritmo y aprovechar su lucha sería suficiente para neutralizar las fortalezas de Aspinall. Cejudo afirmó que el enfoque estratégico de Jones probablemente haría que la pelea se inclinara de manera unilateral hacia el campeón vigente. Además, señaló que, aunque el dinámico movimiento y el juego de pies de Aspinall podrían permitirle tener momentos de éxito, la profunda comprensión de Jones sobre el arte del combate y su capacidad para capitalizar las oportunidades marcarían la diferencia. El historial de Jon Jones, caracterizado por su capacidad de adaptación y ejecución de estrategias de combate, ha sido un pilar fundamental de su legendaria carrera, y Cejudo cree que ese mismo aspecto brillaría en un eventual enfrentamiento contra Aspinall. También ha habido especulación sobre el aspecto financiero de esta posible pelea. Un rumor indicaba que Jon Jones había solicitado un pago de $30 millones para enfrentarse a Aspinall y que la UFC estaba dispuesta a aceptar esa cifra. El rumor cobró fuerza después de que el comentarista Joe Rogan lo mencionara en su podcast. Sin embargo, Rogan aclaró posteriormente que el presidente de la UFC, Dana White, se había puesto en contacto con él para desmentir la información. Según White, esa cifra era infundada y no se había mantenido ninguna conversación al respecto. A pesar de esta aclaración, la emoción en torno al combate sigue intacta, ya que los aficionados continúan debatiendo cuánto podría elevar este enfrentamiento el perfil de la UFC y lo que significaría para los luchadores involucrados. La trayectoria de Jon Jones ha estado marcada por el dominio y la reinvención constante, con su reciente transición al peso pesado como un nuevo capítulo en su extraordinaria carrera. Después de capturar el título de peso pesado al derrotar a Ciryl Gane con una sumisión en el primer asalto a principios de 2023, Jones defendió con éxito su cinturón contra Steve Miocic en UFC 295. Sus actuaciones en la división de los pesos pesados han consolidado aún más su estatus como uno de los mejores luchadores en la historia de las MMA. Sin embargo, persisten dudas sobre sus planes a largo plazo, ya que Jones ha insinuado en varias ocasiones la posibilidad de retirarse. Si decide enfrentarse a Aspinall o dar por finalizada su carrera, dependerá de sus motivaciones y de los desafíos que aún quiera enfrentar. Por otro lado, Tom Aspinall ha tenido un ascenso meteórico en la división de los pesos pesados. Su velocidad, atletismo y capacidad para finalizar combates lo han convertido en un favorito de los aficionados y en un serio contendiente. Su reciente victoria sobre Sergey Pavlovich en UFC 295, donde conquistó el título interino con un impresionante nocaut técnico en el primer asalto, demostró su potencial para dominar la división. El conjunto de habilidades de Aspinall presenta un desafío único para cualquiera en el peso pesado, incluido Jones. Su capacidad para combinar golpeo y lucha de manera fluida lo convierte en un oponente formidable, y su juventud y hambre de gloria solo aumentan el interés por un posible enfrentamiento con Jones. Si el combate entre Jones y Aspinall se concreta, sería un choque entre dos estilos y mentalidades muy diferentes. El enfoque metódico de Jones, perfeccionado a lo largo de años de experiencia en campeonatos, se enfrentaría al estilo dinámico y explosivo de Aspinall. Este enfrentamiento podría no solo definir al campeón indiscutido de peso pesado, sino también ser un momento de relevo generacional o, por el contrario, una prueba más de la grandeza incomparable de Jon Jones. Por ahora, los aficionados tendrán que esperar para ver si este combate de ensueño se convierte en una realidad en 2025.